Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la economía china y de la última caída que ha tenido los mercados de renta variable. Vamos a hablar de cuáles pueden ser las cifras, los datos macro, los condicionantes que nos han llevado hasta ahí. Vamos a hacer un vídeo bastante rápido, por lo menos lo vamos a intentar. Simplemente deciros que me podéis seguir, como ya conocéis, en @victorg_bolsa en Twitter. Gracias a todos por el apoyo, por el constante apoyo. Me podéis seguir también en mi página de victorgalanbolsa.com, donde estamos ofreciendo un curso de bolsa bastante interesante, de trading, para operar los mercados tal y como veis que los opero yo en las redes sociales o en mis vídeos. También nos podéis seguir junto a Víctor Millans y Joseba Mortalena en planetabolsa.com, mis otros dos socios, con lo que hemos creado una web en el que estamos ofreciendo formación de trading, carteras que lo están haciendo algorítmicas, mucho mejor que el mercado, estrategias y unos cuantos servicios más como asesoramiento privado o coaching y optimización de sistemas. Y por último también os dejo aquí abajo en la descripción un link de XTB donde os podéis apuntar y os podéis registrar, en el que consideramos uno de los mejores brokers actualmente en España por tener 0 comisiones. Os dejamos el link para que le echéis un vistazo. También os tengo aquí el reloj, como siempre, de costumbre, ¿vale? Si valoras todo este esfuerzo, pues mirad, son las 11:55 de la noche del martes y estoy haciendo este vídeo para vosotros después de llevar varias horas intentando recopilar información. Así que agradezco vuestra difusión, vuestros likes y, como no, para seguir creciendo en el canal. Un saludo y vamos ya a ver qué está ocurriendo en el mercado chino. Bueno, lo primero, la liquidez global, que creo que es lo que principalmente está moviendo los vaivenes en la renta variable, ¿no? China, desde que entró en 2001 en la Organización del Comercio, donde controlaba prácticamente un 4 o un 5% de la liquidez, con la inclusión en esta institución, pues empezó a operar y empezó a coger una gran relevancia acerca del comercio exterior, ¿no? Sobre todo exportaciones que se realizan, y actualmente hemos llegado a un punto en el que, como veis, ha ido controlando prácticamente un 29%, un 30% de la liquidez global que a día de hoy en el mundo. Quiere decir que de cada 10 euros que tiene, o 10 dólares que tiene una persona, tiene la economía global, ¿no? 3 de ellos los tienen organismos o el sector privado chino. Como veis, ha incluso sobrepasado a la eurozona y a Estados Unidos. Por tanto, China cada vez tiene más influencia en lo que ocurre en los mercados. Bueno, el excesivo dinero que se ha puesto en la economía por parte de, pues en este caso, de Estados Unidos o algunas otras economías europeas, comparado con el total de mercados emergentes, en el que se incluye el asiático, pues en porcentaje es mucho mayor el que ha ocurrido en los mercados asiáticos, y sin embargo Estados Unidos pues aún así ha puesto muchísimo más dinero en la economía, ¿no? Desde en estas últimas décadas, en cuanto a la emisión de deuda. Al final, toda esta disposición de dinero, junto con el COVID, la caída, ¿no?, de la liquidez, como vamos a ver ahora en otro gráfico, ha supuesto una nueva inyección y un nuevo aliento a los inversores tomen cada vez más riesgo, porque la liquidez al final significa eso, coger más riesgo, estar cada vez más apetitoso de riesgo, porque en general tenemos mucho más dinero y tendemos a ser menos conservadores con el dinero que tenemos. Eso se ha representado bastante bien en los bonos high yield, que han aumentado considerablemente su atractivo y bajado precisamente bastante su tasa de interés o retorno por la demanda tan excesiva que ha existido. Bueno, un gráfico que explica bastante bien es este de la izquierda, en el que tenemos activos de renta fija en amarillo y activos de renta variable en rojo, y vemos como estos últimos años la renta fija ha decaído por, obviamente, sus bajos tipos de interés, y ha aumentado bastante el riesgo en renta variable, como aquí además el efecto neto vemos que ha habido una subida muy fuerte por activos de renta variable. Fijaros la correlación también que existe entre el Bitcoin y el apetito de los inversores, y que cada vez que ha aumentado el apetito inversor, pues mucha más gente pues ha invertido más dinero extra del que dispone en algunas criptomonedas, ¿no? Como veíamos aquí, perdonad que se me ha ido el gráfico. Fijaros que este es el gráfico del S&P en las barritas rojas y
y negras, mientras que la línea negra es el ratio entre los bonos high yield que comentaba antes o bonos basuras versus bonos seguros del Tesoro americano, ¿no? Y vemos como el aumento que hablábamos antes de tanto en renta variable como en bonos high yield va altamente correlacionado, pese a que en los últimos meses los bonos high yield, quizás por la situación de tapering, están perdiendo algún tipo de atractivo también. Y vamos a hablar precisamente del tapering y lo que puede estar ocurriendo en China, que está muy relacionado. Al final el tapering, como sabéis, no son más que repos inversos en los que se está drenando mediante la venta de activos dinero del sistema, dinero en general del sector privado. Estas retiradas de dinero lo que intentan es compensar las posibles subidas que debería haber en los tipos para frenar la inflación, la inflación famosa y transitoria o permanente según veamos qué va ocurriendo en el tiempo, a priori transitoria, y es una medida de no refinanciar préstamos subiendo los tipos de interés a empresas que ya lo están pasando mal durante la época del COVID. Por tanto, retirar dinero a través de la venta de activos de la Fed es una manera interesante de reducir la oferta monetaria y, al reducir la oferta monetaria, frenar la inflación. Actualmente es algo que está practicando de manera leve Estados Unidos, como estamos viendo en el gráfico de la base monetaria en rojo versus los repos inversos o el tapering, que está empezando a crecer, pero China lo ha llevado a un punto bastante extremo. Mi opinión, como decía, es que China está intentando, por una parte, y yo creo que de aquí vienen las restricciones de su propio Banco Central que estaba aplicando, que de ahí vienen las caídas también en renta variable, está intentando aplicar una política de monetización, de estabilidad en cuanto al yuan, ¿no? El yuan ya sabéis que es la moneda oficial de China y es una referencia en el mercado asiático, y lo que están intentando crear los mercados emergentes asiáticos en general es desvincularse del dólar. Aquí entra una pequeña o una gran guerra comercial contra Estados Unidos. Para hacer todo eso están fortaleciendo su moneda, como vemos en el tipo de cambio antes. Por un dólar nos daban 7,2 yuanes, cada vez nos dan menos y de momento está bajando, lo cual esta estabilidad que están intentando mantener, ¿no? en sus tipos y reduciendo a su vez la cantidad de estímulos que venían ofreciendo al mercado en forma de reducción de tapering, es lo que probablemente estemos viviendo en los mercados. Os ofrezco también la imagen de las commodities. Abajo tenéis en verde la oferta que viene habiendo desde hace ya meses en las commodities. Como veis, ha aumentado, pero muy ligeramente. Y sin embargo, como veis, gran parte de las materias primas han aumentado fuerte, de manera estrepitosa, la demanda, lo que ha hecho que al final el precio de estas materias primas aumente. Y como vamos a ver en el siguiente gráfico, quien está detrás del aumento del precio de las materias chinas al final es su principal importador en algunos casos. Y en este caso, ¿quién es? Obviamente China. Vamos a por ello. Fijaros, aquí os dejo la política de liquidez que está llevando el Banco Central de China en rojo, mientras que en el otro lado tenemos un ETF o un índice de commodities, ¿vale? De materias primas. Fijaros cómo va muy relacionado desde que China se está haciendo prácticamente con el control de la liquidez a nivel global, de ese 30% que hablábamos antes. Fijaros cómo estos últimos años prácticamente va bastante de la mano y que había tenido una subida bastante grande en los últimos meses. De ahí que probablemente estuviésemos viendo incrementos muy fuertes en algunas materias primas que, por cierto, luego nos van a servir de referencia. Vamos a hablar de ellas. Fijaros también como el impulso al crédito chino que se ha dado por parte del Banco Central va muy relacionado también con el ratio de empresas cíclicas versus defensivas, ¿no? Y que desde hace ya un tiempo ha empezado a decaer este impulso en el crédito chino. Por tanto, ¿qué hemos visto en el mercado de materias primas y qué estamos viendo en el mercado de renta variable? Descensos que a priori ya nos estaban avisando desde hace algunas semanas. Por eso, fijaros que todo el mercado emergente de Asia va a empezar a cobrar una relevancia bastante especial.
fijaros también la relación tan perfecta que existe entre el propio ETF del MSCI del mundo versus las exportaciones coreanas, ¿no? Pues fijaros también que cuando realiza picos las exportaciones, ¿no? Cuando las exportaciones aumentan de manera considerable, esto también marcaba que en 2020 y 2021 se iban a producir aumentos en el MSCI, en el ETF, ¿no? Probablemente en cuanto este tipo de indicadores decaigan, también mostrarán debilidad los índices de renta variable, al menos a nivel global. Por eso no es de extrañar este gráfico que marcaba estrategas y Chris Chobaco en uno de sus índices, en el que cuando el PMI manufacturero en Estados Unidos pues alcanza cotas demasiado altas, a veces la renta variable tiene retrocesos, ¿no? Suele venir acompañado de algunos retrocesos, como también pasó en 1982 o como le podría ocurrir en algún momento de 2021, ¿no? En el segundo semestre que afrontamos. Por último, antes de dejar la liquidez, ¿no? Aquí mostramos la caída tan fuerte que hubo de liquidez a nivel global en Estados Unidos, ¿no? Y en general liquidez a nivel de mundo también, ¿no? Se espera que para 2021 hemos alcanzado picos de prácticamente 1,20, picos bastante altos, y hay una liquidez proyectada para finales de 2021, para el 31 de diciembre, un poquito más abajo de donde estamos. Eso probablemente ya se haya iniciado con China, que como decimos es el 30% de la liquidez mundial, y puede venir en parte a favorecer a Estados Unidos y Europa, ya que si se esperaban caídas en el mercado y en el mercado chino están cayendo tanto, quizás en Europa todavía y en Estados Unidos no haya correcciones tan grandes como se espera para la renta variable, lo cual puede ser un punto a favor. Bueno, vamos a empezar a ver algunos gráficos, y uno de los mayores importadores de madera y uno pues, de los indicadores adelantados de que China podría recuperar, ¿no? Porque ahora la gran pregunta es ¿cuándo puede recuperar, ¿no? Pues si atendemos a los datos, como aquí hacemos en este canal siempre, con datos y veracidad, no cosas que creemos o pensamos, aquí siempre atendemos a datos objetivos. El mayor importador de madera del mundo es China, con un 34%, con una amplia diferencia, por ejemplo, de Italia, Alemania u otros países. No se puede decir prácticamente que China controla gran parte de probablemente también de los futuros de la madera. Por tanto, si miramos el futuro de la madera, del lumber, vemos cómo perdió la media prácticamente en mayo de 2021, cuando ya algunos indicadores que hemos estado viendo nos informaban de que la liquidez en China se empezaba a contener y a decrecer, y vemos que desde entonces ha hecho mínimos decrecientes. Obviamente no puede ni con la media de 30 y ha perdido la media de 200, y la perspectiva actualmente pues es bastante mala. ¿Dónde podríamos esperar un buen soporte? Quizás queda bastante lejos, lo podríamos esperar en la zona aproximadamente de los 350, o incluso si buscáramos algún doble apoyo en los 506 podría ser una zona donde nos podría mostrar una mejoría y podría significar que China está reactivando de nuevo su economía. Porque por supuesto China no va a caer ni van a deslistar empresas, o al menos es mi opinión. En este caso sí que va a ser mi opinión, porque no es una certeza, pero obviamente está dentro de caídas normales dentro del mercado después de tantísimas años y años de subida. Bueno, vamos a hablar de algunas de las acciones interesantes. Como no, tenemos que señalar primero a una de las más importantes, ¿no? Al Amazon chino, Alibaba. Tiene un primer impulso bajista y obviamente está cumpliendo un segundo impulso bajista tras perder los $210, y nos está marcando un objetivo de hasta 176, aproximadamente 169, 176 es el objetivo bajista en Alibaba, segundo impulso bajista. Ya hicimos algún trade en Víctor Galán Bolsa acerca de, pues de un posible segundo impulso que teníamos aquí, pero al final salió mal, incluso un doble solo apoyando en la zona de 258, y por eso es tan importante la gestión del riesgo. Aquí cortamos pérdidas y pues nos hemos comido toda la caída con estos gaps tan fuertes, ¿no? Así que interesante también siempre estar formado y gestión del riesgo, como explicamos en el curso. Aquí tenéis la estructura en semanal marcada del primer impulso y el segundo impulso. Obviamente prácticamente ya está
ya lo ha cumplido, tiene un soporte bastante importante en los 169, perder estas zonas seguiría siendo muy negativo en el medio plazo. Las velas últimamente en indicadores vemos que no entra gran interés comprador, así que de momento estaríamos al margen de empresas como Alibaba para comprar. Ya sabéis, tener cuidado siempre de no comprar algo que cae a plomo porque puede seguir cayendo muchísimo más. Bueno, otra empresa bastante significativa en China es Tencent, ¿no? Donde aquí nos dejaba un claro rango de doble suelo, ¿no? Aquí prácticamente tomábamos posición en Víctor Galán Bolsa y al superar este impulso, ¿no? Es verdad que casi nos salta el stop, al final pudimos salir una vez, perdía la media, ¿no? Con un buen beneficio, y como vemos, la media de 30 en este caso semanal también nos da pistas, ¿no? Cuando empieza a hacer lo peor que el SP. Actualmente pues tenemos una caída bastante fuerte, soportes quedan prácticamente ya en la zona de 48, apenas hay soportes relevantes, y obviamente perder los 39 pues sería muy negativo en el título, que está cayendo pues muy fuerte. También vemos desplomes importantes en Tal Education Group, una empresa de la que se ha hablado mucho últimamente, con un desplome prácticamente fortísimo. Aquí, al haber perdido la media de 30 sesiones, donde se estaba apoyando, ya es una señal de que en nuevo intento de superarla, dejando una vela, como veis aquí, tan relativamente fea, con una doji lápida, ¿no? Con sombra, con sombra inferior, ¿no? por encima, ya nos deja pistas de que el título empeora bastante y habría que haber salido hace tiempo. Otro tipo de empresas como Douyu, que obviamente también venía haciéndolo bien, ha empeorado bastante su situación y ahora mismo parecen andar sin ningún tipo de control. Otra de las empresas que vigilamos en estrategias en planetabolsa.com, de las chinas, parecía ser Ikiji, ¿no? Cuando intentaba en esta zona prácticamente romper y rompía, ¿no? De manera un pequeño rectángulo, una falsa ruptura de rectángulo, que nos hacía presagiar que podría irse de nuevo a máximos, y sin embargo ya nos estaba avisando en marzo de una caída fuerte en el mercado chino. Algo pasaba en algunas de sus empresas y empeoraba muchísimo sus perspectivas. No todos fueron aciertos, no todos son aciertos en Planeta Bolsa, donde nos esmeramos también por traeros un trading honesto y la realidad del mercado. Y por traer un ETF chino, ¿no? El MSCI de China, subida importante tras la lateralización y prácticamente rectángulo roto al alza al romper los 66, subida hasta los 97, y desde aquí pierde la media de 30 sesiones, empeora un poquito el título, lo hace peor que el SP y pierde todo su momentum claramente en el inercia alcista. Desde aquí nos deja una corrección al 61.8, donde intenta recuperar, y veremos si es suficiente para seguir haciendo un pequeño suelo y desde aquí notar una mejoría que, como hemos dicho antes, podemos seguir a través de, por ejemplo, materias primas como la madera, o pues a partir de aquí pues sigue cayendo más. Esto ya es una primera zona de control, los 67 o incluso los 66, ¿vale? Para vigilar el ETF. Y bueno, después de todo lo que os hemos contado, no lo que os he contado acerca de, pues bueno, primero de la caída de la liquidez, de la predominancia de la liquidez mundial de China, aparte pues de intentar mantener un tapering para mantener además su moneda estable y una moneda de futuro, ¿no? Con la que combatir el dólar, ¿no? Que parece que quien hace su propia moneda digital en los países emergentes asiáticos y desvincularse del dólar. ¿Dónde podemos ver además eso reflejado? Cuidado con el mercado de bonos también americano, ¿no? Donde prácticamente China cada vez es menos poseedor del mercado de bonos americano, tiene muchísimo más predominancia actualmente en el mercado desde hace años en cuanto a la rentabilidad de los yields que van acumulando, tanto el 10 años de Estados Unidos versus el de China. Parece que en ambos casos caen, está bastante relacionado, y esto es porque China además ha tenido mucho en poder muchísima cantidad de bonos del país de Estados Unidos, y actualmente también está intentando deshacerse de ellos. Aquí tenéis la imagen de ese descenso del que estábamos hablando. Como veis, como los chinos y los japoneses cada vez tienen menor porcentaje de deuda americana. Obviamente es una guerra comercial que hay abierta entre los dos países, y China está tomando sus medidas de retirada de estímulos, al menos por el momento.
Para terminar y como extra, os dejo el precio del oro, así como la liquidez mundial en rojo, el precio en oro en amarillo y la inflación en negro, para que veáis que la relación que existe incluso en el oro, que se presupone un activo seguro, que cubre contra la inflación, y así es, como vemos ambos tienen correlación positiva, pero que veáis que la liquidez en rojo, ¿no?, de la tendencia, ¿no?, la tendencia de la liquidez, de retirada de estímulos, de nuevos estímulos, de nuevas medidas, va mucho más de la mano con el precio del oro de lo que se le presupone a la propia inflación, ¿vale? Así que interesante revisar todos estos datos de liquidez, que iré ampliando si os gustan y que son bastante técnicos, pero también bastante interesantes para tener conocimiento del mercado. Bueno, terminamos. Prácticamente hemos echado ya aquí un ratito, 20 minutos, yo creo que es suficiente. Y bueno, mostraros de nuevo el trabajo, ¿no? Prácticamente llevamos un buen rato grabando el vídeo. Agradeceros vuestros likes, creo que es un contenido bastante interesante, bastante técnico. Aquí no estamos debatiendo si me gusta China, si no me gusta China, si el arroz o la comida que hacen es muy interesante. Aquí estamos debatiendo datos reales, ¿vale?, con respecto a otras cuentas donde hay gente poniendo fotos con crashes de China para llamar vuestra atención y obtener likes y visitas. Aquí no invertimos tanto tiempo en ese tipo de marketing, invertimos en leer, en estudiar y en traer datos fiables. Si queréis aprovecharlos tanto en victorgalambolsa.com como los seminarios que hacemos en planetabolsa.com, pues están vuestras puertas abiertas y mandaros un saludo y desearos lo mejor, y que nos vemos en los siguientes vídeos si así lo creéis oportuno y creéis que tienen utilidad. Un beso, un saludo a todos y nos vemos.